Buenas tardes, les saludamos desde el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Hoy vamos a dar por terminado el quinto ciclo de científicos y tecnólogos canarios que, como saben, está dedicado a Sabino Berthelot en el centenario de su nacimiento. En este caso nos acompaña Alberto Relancio. Saben ustedes que hemos tenido ya 3 sesiones. El primer bloque relacionado con las ciencias naturales, con la historia natural, con Arnoldo Santos Guerra, el segundo día a cargo de Aurelio Martín. Ayer nos acompañó Alejandra Calderón, que entró pues en un bloque quizás más dedicado a la cuestión arqueológica, antropológica, etnográfica, etcétera. Y hoy nos va a acompañar Alberto Relancio. Les mando un mensaje por aquí en nombre de Alejandra Calderón, que cuando se marchaba dice: me olvidé de decir, no se olviden, porque es importante, de que la biología, los genes, en ningún caso determinan la identidad. Ella misma se ponía de ejemplo, como se pone Berthelot, que era un perfecto canario, o lo es ella, pues nacida en otro territorio, se siente canaria, con esa identidad canaria, y bueno, pues sus genes, su ADN, pues no procede de aquí. Y quería hacer esa precisión que yo creo que es muy pertinente. Bueno, voy muy brevemente a presentar a Alberto Relancio Menéndez. Lo primero que quiero decir de Alberto Relancio es que fue mi profesor de filosofía. Realmente para mí es un placer presentar a un profesor. Me dio clase de filosofía en COU. La verdad que fue una asignatura que disfruté especialmente con esas selecciones de textos de filósofos que nos hacían. Hace ya unos poquitos años nada más. Yo creo que no llevabas mucho tiempo de llegado aquí a Canarias. Y bueno, siempre ha sido una persona muy accesible, que siempre está ahí para lo que se requiera, y la verdad es que es una faceta que se valora especialmente. Me contaba ahora que es flamante doctor en filosofía, hace muy pocos meses. A los doctores de pandemia creo que les van a dar un título especial. Me estaba contando las vicisitudes vividas para obtener ese título. Y bueno, aparte de esa dimensión de doctor en filosofía y de profesor del Instituto de Los Realejos, que imparte esas materias, pues es coordinador de didáctica y divulgación de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, y además es miembro de ese grupo de Historia Natural del que forma parte también Arnoldo Santos. Es un placer tenerte aquí esta tarde, Alberto. Gracias por tu generosidad y por haber al final accedido a impartirnos esta charla. Y bueno, recordarles a los que nos están viendo que no dejen las preguntas para última hora, que siempre es necesario pues, que se hagan con una cierta antelación y no dejen de hacer las preguntas. Alberto nos va a hablar de un tema fundamental, creo que muy importante, que es el de la etnología y la raza en la obra de Sabino Berthelot. Nos vemos luego. Adelante, Alberto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por la presentación. Muchas gracias al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y el Instituto de Estudios Canarios también, pues, y a toda la gente que nos está viendo con un poquito de retraso, pero vamos, que ya estamos en ello, ¿no? En este caso. Bueno, yo realmente, respecto a la conferencia de ayer, pues en el fondo la mía se puede un poco considerar como una especie de profundización, ¿no? De alguna manera, en algunos temas, en particular en el concepto de raza, en Berthelot, y de dónde viene, y una cosa que a mí me interesaba ya de hace mucho tiempo dentro del contexto de la antropología física o biológica, como se suele llamar. Así que yo he retomado aquí pues, una especie de cruce de cosas que en algún momento he trabajado, que es la historia de la antropología física, y por otra parte lo que hemos trabajado dentro de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, que tiene que ver con Berthelot, que también le dedicamos bastante tiempo, ¿no? Ahora ya más o menos lo irán viendo en las diapositivas, ¿no? Bueno, aquí solamente hay un montón de diapositivas que yo he puesto un poco al principio, que es como un simple recordatorio, ¿no? De saber de las cosas que hizo Berthelot, en particular sobre todo lo que tiene que ver con la historia natural, que nosotros hemos trabajado mucho. Aquí aparecen, pues efectivamente, donde nos meteremos más adelante en la etnografía, o toda la edición que se han hecho de misceláneas, que la gente conoce bastante, en esta versión de primera. Bueno, hay varias ediciones de misceláneas. En este caso no me voy a parar con ello, pero bueno, es para recordar un poco efectivamente todo lo que se editó y todo lo que fue autor Sabino Berthelot, en contexto, en este caso, pues con esa gran enciclopedia
que yo he explicado muchas veces un poco, y no me voy a parar esta tarde, ¿no?, a decir que todos estos libros sueltos que aparecen por aquí, pues en ellos forman parte de una especie de enciclopedia, ¿no?, que es la historia natural de las Islas Canarias, que nosotros hemos considerado siempre como la obra más importante en la historia de la ciencia en Canarias, la obra de conjunto, ¿no?, y que se editó entre 1835 y 1850. Y bueno, aquí ven algunos, geografía botánica, de la que se ocupó también Berthelot, por ejemplo, ¿no? La fitografía, que fue cosa de Webb y un montón de colaboradores. Berthelot intentó entrar ahí, pero no lo dejaron, ¿no? Como decía Arnoldo el otro día, no dejaba de ser un aficionado en casi todo. Y entonces, bueno, pues hay cosas que... Pero bueno, le debemos, gracias a Berthelot, pues debemos que efectivamente esta edición que se hizo en Mafre, que no se llegó a terminar, una reedición de toda la historia natural de Islas Canarias, el Atlas, que también fue cosa de Berthelot, ¿no? Evidentemente, él se ocupó de toda la parte gráfica cuando estaban en París y demás, y entonces, pues, gracias a Berthelot tenemos mucho más de lo que Webb pensaba hacer en su momento, que era una fitografía, algo que por otra parte está escrito en latín, ¿no? Un latín botánico muy específico y muy especializado, cosa que a Berthelot nunca le gustó mucho. Y bueno, pues gracias a Berthelot tenemos efectivamente las misceláneas, donde se cuentan los viajes que hicieron por las islas, aparte de todas sus experiencias en la primera época, entre 1820 y 1830. Tenemos, por supuesto, toda la etnografía que vamos a comentar ahora, un poquito. En ese caso tenemos efectivamente esa geografía botánica, que también fue cosa de él, el Atlas, como estamos hablando, la parte estadística, geográfica. Bueno, hizo muchas cosas, por muy aficionado que fuera y por muy poca, ¿no?, que comentaré un poquitín luego, 2 cosas biográficas, pero no voy a comentar mucho más. Pero bueno, intervino en muchas cosas, ¿no? Nosotros, por hacer un poco de propaganda de la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia, pues aquí nos metimos hace muchos años, ya en 2002, por ahí, con el proyecto Humboldt, que se trataba de ver pues todas las expediciones canarias, todas las expediciones científicas, perdón, que se hicieron a Canarias en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Un poco aquí está por orden cronológico en la versión antigua que nosotros teníamos, desde Glass y todos los primeros de Fleurier, y efectivamente, ¿no?, pues Humboldt, ¿no?, también, lógicamente, ¿no?, por el proyecto, aunque nosotros no dedicamos demasiado a Humboldt, por una cosa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí aparece cuando nosotros digitalizamos toda la obra, ¿no? Aquí aparece en la versión antigua la obra que, por otra parte, tuvimos la suerte, gracias a Arnoldo Santos también en este caso, de que estuviera prácticamente todo en el jardín de aclimatación y poder digitalizar los tomos que pertenecieron al propio Sabino Berthelot, salvo el Atlas. Eso es una sección que tuvimos que hacer en la universidad, ¿no? Alguien parece que se llevó el Atlas, porque es una cosa, la verdad que las ediciones del Atlas son preciosas. Esto es un poco, bueno, esto es parte del proyecto en la versión antigua. Este es un proyecto que nosotros hicimos pues cuando empezamos a trabajar con el Max Plan de Berlín, eso sí hay que decirlo, porque realmente ellos pusieron los estándares y cómo funcionaban, nosotros éramos los que empezábamos, y ellos, el Instituto de Historia de la Ciencia del Max Plan de Berlín, pues fueron los que estuvieron interesados en que nosotros hiciéramos aquí, ¿no?, un pequeño grupo de trabajo para digitalizar todas estas expediciones a Canarias. Y y efectivamente ellos fueron los que marcaron un poco los estándares de cómo hacer, desde la parte informática hasta el formato que había que darle a toda esa historia. Esto es un poco la versión nueva del proyecto Humboldt, la nueva, quiero decir, la que se renovó. Había que volver a renovarla otra vez, pero bueno, la versión que pueden encontrar ahora mismo en la web pues es esta. Ahí están todos los tomos de la historia natural de las Islas Canarias, que se pueden consultar sin ningún problema, ven, ¿no?, los índices y demás. Hay que recuperar un programa que teníamos en su día también que permitía verlo de otra manera, sobre todo para imágenes, pero desde el punto de vista de encontrar cosas es relativamente fácil en este caso. Y bueno, también hemos hecho sobre expediciones en particular y sobre Webb Berthelot, pues hemos hecho bastante trabajo. Aquí tienen, por ejemplo, pues nada, uno de los paneles que hicimos por una exposición de expediciones científicas a Canarias, dedicado a la enciclopedia que nosotros llevamos, ¿no?, de Webb Berthelot, ¿no?, a todos los tomos que forman parte de esa enciclopedia. Y bueno, este librito que nosotros sacamos allá por 2006, pues era un poco una introducción a todo lo de la historia natural de las Islas Canarias, que vimos que era una cosa que la gente no controlaba, que no sabía muy bien que las misceláneas formaban parte de esto, o la etnografía, etcétera, etcétera, que era un primer tomo. Y entonces, bueno, pues era cuestión de meterse ahí a explicarlo y hacer una introducción que nosotros no encontrábamos por ahí, ¿no?, digamos, escrita, y bueno, que nos parecía que merecía la pena. Ahí fue donde yo empecé a tener contacto con el personaje, hice la biografía de Berthelot, más o menos con los materiales que había en esa época, sobre todo lo que se había publicado en 1980, ¿no?, cuando se hizo el centenario y demás, que ese tipo de materiales, que de todas maneras, pues, bueno, y esto también, se me olvidaba del grupo que hemos hecho hace unos años dedicado a la publicación de la historia natural de las Islas Canarias,
Pedro Suárez, que ha sido el que ha hecho las traducciones, por ejemplo, de cartas, todas las cartas que aparecen. Hemos publicado 2 tomos de las cartas de Berthelot a web y las de Moquin-Tandon, menos conocido, pero muy interesante, uno de los personajes realmente importantes de la época en Francia, en ese caso. Y entonces, bueno, pues decía que las traducciones de Pedro Suárez, Arnoldo Santos, por supuesto, importantísimo, y ha sido el que ha ido tirando de esto, Nathalie Lebrun, que colabora con nosotros y que es un lujo absoluto, desde luego. Y bueno, pues Miguel Ángel, el director de la Fundación, y yo, pues intentamos ir sacando algunos trabajos que creemos que tienen interés, ¿no? Bastante interés para divulgar esto. Hablando de Nathalie, pues este libro y otros que he publicado posteriormente y algunos artículos sobre la biblioteca de Berthelot, pues son muy importantes. Vamos, desde la parte de, yo creo que esto es un hito fundamental en las publicaciones que hay sobre Sabino Berthelot. Si uno quiere saber hoy en día qué es, ¿no?, qué es la vida de Berthelot, lo más importante, pues evidentemente tiene que leerse Un francés entre guanches, porque es una monografía imprescindible, ¿no?, absolutamente imprescindible para entender un poco de qué va todo este asunto, ¿no? Y que, por supuesto, renueva y saca documentos nuevos y muchas cosas que no se conocía en su momento, y que, por supuesto, las fuentes que tiene de todo tipo de archivos, en Francia sobre todo, en París, en Marsella, en montones de sitios, pues es una cosa, no sé si decir exhaustiva, pero si no casi, ¿no?, digamos, en ese sentido. O sea, que merece mucho la pena, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, cuando hago ya biografías de Berthelot, aunque sean en plan casi de juguete como esta, en el fondo está basado en los trabajos de Nathalie, ¿no? No quería pararme, efectivamente, porque ya se ha comentado mucho la vida de Berthelot. Por ejemplo, cosas como que efectivamente siempre llama mucho la atención eso que decía antes de que no tuvo una educación formal. Bueno, Nathalie en el libro aclara un poco eso, matiza un poco bastante eso, porque es verdad que la educación del liceo es una educación básica, pero no era una educación mala, ni muchísimo menos, la educación básica que tuvo Berthelot en el liceo. Y la educación que tuvo en la Marina en un momento determinado, cuando se metió en la Marina en un momento determinado, sobre todo en Toulon, personalmente, bueno, pues fue relativamente importante, sin llegar a ser una educación superior, ni una cosa como Wave en Oxford, ¿no?, una cosa de ese tipo, pero sí tuvo cierta importancia en ese sentido, ¿no? Y bueno, el resto más o menos todo el mundo conoce un poco lo básico, que es que Berthelot se pasó media vida en Canarias, una primera etapa que ya decíamos antes, de 1820 a 30, luego se fueron en un viaje muy largo de 3 años, dando muchas vueltas por ahí, a París a editar todo lo que es la historia natural, que les llevó un montón de años, una cosa que se editaba por fascículos, y que iban sacando fascículos, ¿no?, coleccionables. A veces se vendía por tomos, pero se vendió por fascículos y tardó mucho tiempo, porque la cosa fue creciendo, porque en el fondo tenían 2 proyectos, ¿no? Webb tenía un proyecto que se iba a editar y Berthelot tenía otro, ¿no? Y por eso empezaron a crecer aquello. Eso les llevó a unas desavenencias, entre otras cosas por culpa de la etnografía y por culpa de las misceláneas, acabaron peleándose, ¿no?, efectivamente, porque Webb era el que financiaba el proyecto. Berthelot, por supuesto, era el que era el asalariado en este caso, y entonces hacia el año 1842, sí, bien digo, pues ya prácticamente hay una separación, ¿no? O sea, prácticamente ya hay un momento en que se pelean entre ellos, y eso provoca que Berthelot se tenga que buscar la vida como puede, que haga algunos proyectos relacionados con la pesca, que es lo que más controló él a lo largo de su vida y que más conocía desde Marsella, desde donde vivía, la ciudad natal. Y entonces, pues para él, como conocía muchísima gente y tenía muchos contactos, pues pudo hacer algún tipo de proyecto para el gobierno francés y luego conseguir un puesto de cónsul. Empezó la carrera consular desde abajo, ¿no?, digamos, en Tenerife. Volvió a Tenerife en el año 47. En 1847 volvió a Tenerife y entonces ya pasa el resto de su vida, hasta 1880, pasa el resto de su vida aquí, ¿no?, en Canarias, ¿no? Y luego ya es una carrera, ya, es decir, es un trabajo que se ocupa, bueno, salvo cuando se jubila al final, que tiene unos cuantos añitos ahí para dedicarse a la investigación y a escribir. Las Antigüedades Canarias vienen de ahí, se publica un año antes de su muerte, en 1879, del cual luego nos ocuparemos, ¿vale? No me paro mucho más en esto, ¿vale? Yo creo que con esto es lo básico. Aquí nos meteremos un poquito luego, la etnografía, que yo trabajé en su día un poco al hilo de contar la historia natural. Y luego, efectivamente, las Antigüedades Canarias, que es una puesta al día, de alguna manera, con un contexto más amplio dentro de la cuestión de la prehistoria, de la paleontología, que se desarrolla, el descubrimiento de Cro-Magnon, en fin, una serie de cosas que él introduce ahí y que da un poco una dimensión diferente a lo que eran las antigüedades, la etnografía en su momento, ¿no? Esta es la versión digital que nosotros hemos digitalizado de Antigüedades Canarias, la versión original de las Antigüedades Canarias, colgada en nuestra página web de la Fundación. Vale, pues me meto muy rapidito, recupero aquí una cosita que hice en su día solamente para meter un poco contexto,
un poquitín de contexto, porque creo que si no, no se entiende gran cosa, de cuando se habla de antropología, de qué estamos hablando, ¿no? Yo en su día, cuando hablo de antropología en general, y más en el siglo XIX, hay que tener en cuenta que antropología, como mínimo, sin meterme en detalles, que da para muchos detalles, hay como varias tradiciones, ¿no?, independientes o relativamente independientes, que son la antropología médica, la antropología física o biológica, que es de la que nosotros nos vamos a ocupar, y la antropología cultural. Quitando ya la antropología filosófica, que se mueve a otro nivel y va por otra historia, y ahí no voy a decir nada. Antropología cultural es la que más o menos acabó siendo la predominante, ¿no? Y es algo que empieza en la segunda mitad del siglo XIX, en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, y por gente que sigue, casi todos son abogados, curiosamente, ¿no?, hombres de leyes y gente que interesa las instituciones y que siguen un modelo evolucionista, ¿no?, en ese caso. Pero recuerden, son antropólogos culturales. Y bueno, por supuesto, aquí en Canarias, como todo el mundo en España, pues la referencia de la antropología cultural que fue durante mucho tiempo, pues era Marvin Harris, ¿no? Marvin Harris era, yo todavía llegué a ver en el Cabildo, ¿no?, en Santa Cruz, a Marvin Harris dando una conferencia, pues no sé, en el año 90 o algo así, ¿no? Debió ser. Cuando vino, pues eso es la antropología cultural, que fue un poco la que salió un poco victoriosa, digamos, en esa especie de pugna de antropologías, frente a la antropología física, por una razón muy sencilla, por lo que pasó con los nazis en un momento determinado. Pues la antropología física y las teorías racistas, que vamos a ver hoy aquí un poco, pues efectivamente, de alguna manera, hicieron que la antropología física tuviera que o desaparecer de alguna manera, por supuesto, como una teoría de las razas humanas, que es como se define la antropología física en todo el siglo XIX y el siglo XX, la antropología que estudia las razas humanas, más o menos de una forma naturalista, en ese caso. Y entonces, claro, pues efectivamente el Holocausto y demás pues se llevaron abajo, y entonces, bueno, pues la antropología cultural fue la que descolló en un momento determinado. Y luego la antropología médica, que curiosamente en Canarias también tiene una importancia interesante, porque ya desde Chile y Naranjo prácticamente, ¿no?, hay una tradición que luego viene de Las Palmas, luego en un momento determinado, a Tenerife, por ejemplo, en un momento determinado, cuando se constituye, por ejemplo, el Instituto de Bioantropología en los años 80, pues efectivamente hay una bioantropología que rehace, digamos, lo que era la antigua antropología física, olvidándose de las razas, ¿verdad?, hablando de una cuestión evolucionista, de genética, de una serie de cosas, pero también con un sesgo muy, muy interesante, y que suaviza también la parte de antropología física, que es la antropología médica. Es decir, todo lo que tiene que ver con las enfermedades de los aborígenes y una serie de cosas. Y entonces hay toda una rama ahí muy interesante también que se ha ido cultivando aquí, ¿no?, y que tiene cierta tradición, ¿no?, y que de alguna manera complementa la antropología física, que ha sido la predominante en Canarias hasta los años 70 del siglo pasado. Yo, de hecho, esta conferencia de los que estoy sacando estas diapositivas, que ahora voy a empezar a comentar, es una conferencia un poco de rebote, porque yo pensaba hacer una conferencia sobre antropología cultural, que parecía lógico, y es lo que yo había estudiado y lo que yo más sabía, pero viendo que en Canarias prácticamente todo lo que había habido y toda la tradición había sido antropología física, pues me decidí a indagar un poco, ¿no?, a ver de dónde salía todo esto de la antropología física y qué contexto tenía, ¿no? Esta parte lo voy a saltar muy rápido, pero lo pongo aquí un poco para que quede constancia de lo básico, ¿verdad?, que es efectivamente que los precursores en el siglo XVIII de la antropología física, por una parte es Linneo y por otra parte es Buffon, ¿no? En el caso de Linneo, el sistema natural de Linneo, que ya se sabe que fue el sistema tematizador de todo lo que era el mundo vivo, de las especies, de plantas y luego de animales y demás, el sistema de naturaleza que publican tal, es la primera vez que se mete al ser humano dentro de un contexto biológico. Se lo clasifica como un ser biológico, ¿no?, en ese caso. En una de las ediciones ya posteriores, Linneo tiene un montón de ediciones, aquí estamos la número 12, está clasificado dentro de los mamíferos, dentro de los primates, y una clasificación donde se habla efectivamente de un Homo sapiens. Eso viene de Linneo. El sapiens, esa rara clasificación de sapiens, dice Linneo que es porque no encontró ninguna otra característica física que lo diferenciara del resto de los primates, ¿no? Y entonces por eso acudió al nos peteipsum, eso, al conócete a ti mismo, que es una cosa bastante peculiar, ¿no? Linneo hace una clasificación muy curiosa, ¿no?, que ahora vamos a ver. En el caso de que es un poco la originaria y la que mucha gente sigue o rectifica, que es en el caso de efectivamente de lo que, bueno, llamaría variedades o razas, lo que serían luego las razas, ¿no? Habla de un Homo americanus, ¿no?, como aparece aquí. Bueno, yo lo he puesto aquí en la versión latina por un lado y la traducción a la derecha.
Y entonces, efectivamente, hay un americano, un europeo, un africano, ¿no? en ese caso, y un asiático, y entonces, bueno, va dando características de ellos, ¿no? Entonces, las características, como se ven aquí, que es un poco lo que a mí más me llama la atención de lo que sigue, pero que ya está en Linneo, de alguna manera, es que hay unas características que son literalmente físicas, en este caso, pues recto, rojo, o lo que dice aquí, o rubicundo, o musculoso, cosas de ese estilo, pero que también hay una serie de características que no tienen que ver con los cabellos o el color de la piel, sino que tienen que ver con cosas que nosotros llamaríamos culturales, ¿no? Por ejemplo, si va bien vestido o se rige por leyes, ¿no? Está claro que regir por leyes en un libro, digamos, que está hablando de zoología o lo que sea, pues es un poco extraño, ¿no? Entonces, esa mezcla de lo que se llamaría en la época características morales, ¿no? Digamos, del individuo, culturales, psicológicas en algunos casos, ese pues va a ser una constante que vamos a ver, ¿no? Bueno, esto es Buffon, no me paro en Buffon porque también hace una distinción de variedades o razas, variedades, suele tender a... y hace una clasificación que también mezcla ese tipo de características físicas, psicológicas, morales en el sentido de la época, en ese caso, es decir, de origen cultural, llamaríamos hoy en día, vamos a decirlo así. Y lo que hace Buffon es meter dentro de su historia natural general y particular pues una historia natural del hombre, ¿no? Hay un apartado, un momento determinado que dedica a la historia natural del hombre. Recuerden ahí como historia natural, un momento determinado, pues un poco más adelante se empezará a hablar de biología, aquí todavía no, pero Lamarck y todo más mete el término. Pero bueno, aquí se habla de historia natural y se habla de variedades de humanos y demás. No me paro tampoco. Me paro un poquitín más en el fundador. Bueno, mucha gente considera que Buffon fue el fundador, pero, y sobre todo los franceses, evidentemente, pero para mucha gente Blumenbach fue el fundador de la antropología física, ¿no? Blumenbach, que fue un médico alemán, que hace una tesis doctoral, efectivamente, sobre las diferentes variedades del género humano y que luego republica. Las fechas aquí son importantes, ¿no? Porque estamos en los años 90 del siglo XVIII, todavía en el siglo XVIII, todo esto que estamos comentando, Linneo y demás, es importante por cómo el cambio de mentalidad de un siglo a otro y cómo se plantea. Y bueno, pues Blumenbach es el que empieza a meter, por un lado, toda lo que va a ser una obsesión por los cráneos, ¿no? Que se va a durar durante muchas décadas, ¿no? Y las normas de cómo medir, por ejemplo, esta parte de abajo, donde se ven los cráneos, porque ahí lo que está midiendo Blumenbach efectivamente es lo que se llama en antropología el prognatismo, ¿no? El saliente de las mandíbulas, o si la cara es plana o no es plana respecto a la frente, ¿no? En este caso, o si hay protuberancias supraorbitales en los ojos o lo que sea, ¿no? Solo me paro en Blumenbach para decir un poco, porque Blumenbach fue un poco el modelo que siguió mucha gente incluso todavía la terminología de raza caucasiana se sigue utilizando, ¿no? Es la de Blumenbach, en sentido, pues un cráneo que había en el Cáucaso y que le parecía que era el modelo por antonomasia de la raza blanca, ¿no? En ese caso. Bueno, aunque el mapa no se ve muy bien, en este caso era por intentar reproducir un poco las zonas que delimitaba Blumenbach para las diferentes razas, ¿no? La caucasiana o la blanca, la raza amarilla o mongólica, la raza etíope o negra, la americana que está aquí en rojo, con los pieles rojos, ¿no? ¿Verdad? Y una malaya que aparece por ahí en la zona de Filipinas, Malasia y demás, ¿no? En principio él distinguía 4, pero luego al final rectificó y empezó a hablar de estas 5 que acabamos de citar, ¿no? Con esa distribución geográfica. Otra cosita que fue muy importante y que voy a ir muy rápido también, dentro de la antropología física, es efectivamente todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de decir de los cráneos, ¿no? Aquí dos paraditas muy rápidas. Aquí hablaba de Petrus Camper y su ángulo facial. Petrus Camper fue un artista, digamos, no alguien que se dedicaba a la biología, pero que luego lo que él hizo fue dibujos, pretendía perseguir la belleza y entonces quería dibujar bien, pues, ¿no? Sus pinturas y demás, pues, no sé, los Reyes Magos de Oriente, los negros de no sé qué, tenían que dibujarlo de otra manera, los niños, y entonces fue el que delimita el primer ángulo que se mide ahí, ¿no? Esa especie de ángulo que antes decíamos, visto de manera, el ángulo facial, ¿no? Que mide efectivamente hasta donde la cara es recta o está hacia adentro, o hay un prognatismo evidente, o al revés, ¿no? O la frente saliente o no saliente. Él piensa que la belleza está en las estatuas romanas y tal, incluso la frente sale un poco por encima del ángulo de 90 grados, ¿no? Incluso está avanzada y él está buscando efectivamente qué cosas son bellas y no para poder pintarlas. Es decir, pero este ángulo, lo que Camper hacía, se reutilizó evidentemente luego en la antropología física de otra manera que él no había previsto, ¿no? Ni muchísimo menos. Bueno, estos son dibujos de Camper.
donde se ven ahí efectivamente razas, ¿no? En algún momento determinado, pero sobre todo también le preocupaba mucho efectivamente cómo pintar a la vejez, los niños, ¿no? Y el tamaño del cráneo, la cara, si era recta, no era recta, ¿no? Las mandíbulas salientes, lo que fuera. Y lo que se hizo ya, y una de las cosas que luego se utilizó para clasificar razas y demás, en el caso de los cráneos, que fue el que se tomó de referencia, fue lo de Anders Retzius, que en 1842 introduce la distinción entre braquicéfalos y dolicocéfalos, que como ven simplemente es una cuestión de la medida longitudinal frente al medida ancho por alto, ¿no? por longitud. ¿no? Los braquicéfalos efectivamente, ¿no? tienen ese cráneo ancho y los dolicocéfalos pues alargado, ¿no? de alguna manera. Luego esto se rectifica con Paul Broca más adelante y se meten los mesocéfalos, que son intermediarios, ¿no? Intermediarios entre braqui y dolicocéfalos. Ya volveremos un poco a esto de los cráneos porque va a salir más adelante. Me paro solo 2 segundos a hablar hablando de sociedades etnográficas y sobre todo en Francia, hay una muy interesante, pero que yo voy a decir 2 cosas muy rápidas, sobre que es la sociedad de los observadores del hombre. Fíjense las fechas porque todavía estamos ahí a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX y visto con una... Anacrónicamente diría uno, la sociedad de los observadores del hombre pues fue un grupo de gente que son los llamados ideólogos, ¿no? Ideólogos en sentido literal, que tienen toda una teoría del conocimiento, lo que llaman los filósofos de la Revolución, ¿no? Filósofos de la Revolución Francesa, en el cual estuvo metido Napoleón, al final acabó mal con ellos y les cerró la clase correspondiente del instituto y tal, pero era una sociedad que efectivamente ahí es donde se empieza a utilizar todo lo que se llamaría luego etnología, antropología, en un sentido bastante raro. Por ejemplo, todas estas cosas que hace estas observaciones de los pueblos salvajes, porque estaba ligado sobre todo en particular con los viajes de Baudin, que pasó por aquí por Canarias, 2 de los viajes, todos los viajes que se hacían en el siglo XVIII, por supuesto a Australia, a muchos sitios lejanos donde había que llevar, digamos, una especie de instrucciones de qué había que hacer allí cuando uno llegaba, sobre todo a la hora de describir a los salvajes, ¿no? En el sentido que ellos lo entendían, ¿no? Digo que, bueno, y las diferentes razas de hombres, Cuvier, por ejemplo, aquí da una serie de instrucciones, ¿no? Instrucción de las investigaciones, de las diferencias anatómicas de las razas de hombres, incluso Pegón, que es un discípulo de Cuvier, ¿no? Pues se autocalifica el mismo de antropólogo. Es una de las primeras veces donde la palabra antropología no se utilizaba para eso. La palabra antropología se movía en términos filosóficos. Kant la utiliza, por ejemplo. Kant utiliza la antropología práctica y demás. Y aquí, curiosamente, este señor hace antropología médica, porque es médico y se enrola en el viaje de Baudin de 1800. Y entonces, bueno, pues lo que intenta describir es efectivamente a los salvajes que van a encontrarse por allí y sobre todo qué enfermedades tienen, cómo se curan, por qué son tan saludables respecto a los europeos. Bueno, una serie de cosas muy, muy interesantes y curiosas. Con lo cual, lo que quiero decir es que esta sociedad, visto digo, de forma anacrónica desde hoy en día, es una especie de mezcla entre antropología médica, antropología cultural y antropología física, ¿no? Muy rara, que se pierde enseguida. En cuanto entramos en el siglo XIX, en cuanto se entra en el siglo XIX, hay un cambio tremendo de mentalidad y de estas cosas. Este principio del siglo XIX, yo luego me pararé, que es a lo que voy, espero poder llegar, a la Sociedad Etnológica de París de 1839, y aquí solo me paro, pues nada, simplemente pensar que toda esta antropología física no solo se hace en Francia, sino que también se hace en Inglaterra, por ejemplo, pues por citar al más importante antropólogo, que mucha gente dice que se origina en Inglaterra, que es Pritchard, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que está en esta línea perfectamente, en los escritos que tienen una influencia muy grande en toda la corriente inglesa, y quizá todavía mucho más importante de los años 30 es la antropología física americana, con Samuel Morton, ¿no? Este es Samuel Morton, un cráneo aquí de un indio, y entonces, claro, Samuel Morton es ya un obseso, digamos, de las colecciones de cráneos, ¿no? Se decía que tenía más de 600 cráneos, empieza a medir capacidades craneales, empieza, por supuesto, a clasificar, ¿no? En América, por supuesto, en clasificaciones por capacidad craneal, caucasianos, mongólicos, malayos y demás, entonces hay montones de tablas de Morton haciendo este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, estas cositas que ya son claramente racistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son de discípulos de Morton, ¿no? De 1860 y pico, que tuvieron un éxito tremendo, un éxito tremendo, donde se ve efectivamente que siempre, bueno, se exagera incluso las facciones de los negros, equiparándolos con simios, ¿no? De una manera salvaje, vamos, una cosa tremenda, ¿no? Y estos son manuales que funcionaban por muy prestigiosos, a ver, no es una cosa ni mucho menos marginal, de discípulos de Morton en 1860 y pico, y que tuvieron un éxito tremendo, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos estos, casi parecen ridiculizaciones, pero no eran caricaturas, ¿eh? Eran libros
¿verdad? Vale. Bueno, y en Francia, volviendo un poquito a Francia, pues realmente la institucionalización en serio que se hace de la antropología la hace Paul Broca, del cual nos vamos a parar un momentito, en 1859, justo cuando se publica El origen de las especies de Darwin. Este individuo que fue que tuvo una carrera fulgurante como médico, como cirujano, como anatomista, como estudioso del sistema nervioso. Hoy en día pues se lo recuerda sobre todo por el área de Broca, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, la corteza cerebral, ¿no? Muy conocida, y aquí se ve un cerebro, ¿no? Visto desde abajo, y de un tipo de enfermedad y demás. Y bueno, las memorias de antropología que cuenta Broca ya en esa época, nosotros volveremos un momentito hacia atrás, pues ya cuenta una antropología instalada absolutamente, con un paradigma raciológico instalado en Francia totalmente, ¿no? Es decir, yo me dediqué a estudiar un poquito la memoria esta que hizo en el año 69, contando la primera década de la sociedad y lo que había pasado, y ya y tiene toda la razón, fue un éxito fulgurante. El modelo de Broca en París se repitió en todas partes, en Madrid, en Moscú, en Estados Unidos, en todos los sitios. Se crean montones de sociedades antropológicas. Antropología ya en Broca tiene un sentido muy general, aunque siempre la antropología física es el núcleo duro, y él lo dice porque eso es lo más científico, sin duda, la parte biológica, la parte de los cráneos, la parte de las mediciones, eso me parece importantísimo. Y aunque parezca mentira, y lo diré un poco ya rápido, por ejemplo, en este libro de la República Racial que yo descubrí hace ya unos cuantos años, fíjense lo de las fechas de 1860, que es cuando se crea la sociedad de Broca, al año siguiente, 1930, se habla de la República Racial, que es la República Francesa, ¿no? Uno siempre asocia con la cuestión racista lo de los alemanes, pero no, realmente todo el paradigma racial está en Francia, en el siglo XIX, y se traspasa a Alemania, se traspasa absolutamente a Alemania, totalmente, a finales de los últimos años pero todas las referencias están cogidas de Francia en ese sentido, ¿no? Bueno, me meto en a lo que iba, ¿no? Un momentito, que es la Sociedad Etnológica de París, volviendo un poco hacia atrás, 1839, cuando se crea la sociedad, y en particular a este sujeto muy importante que va a tener una influencia tremenda. Yo creo que todas las tesis raciales salen de William Frederick Edwards, un jamaicano que luego se nacionaliza francés en esta época, no, el 28, 29, por ahí se nacionaliza francés, pero bueno, de origen jamaicano, y la familia pasó por Bélgica y demás. Y aquí, estas son las memorias de la Sociedad de Etnología, que prácticamente es la primera sociedad en Francia, a imitación de una sociedad de protección de los aborígenes que se había hecho en Londres el año anterior. Edwards pertenecía a esa sociedad y luego él crea en París una sociedad que pretende que sea mucho más científica y demás, ¿no? Con gente sobre todo de varias sociedades, de la sociedad geográfica a la que pertenecía Berthelot, y el único cargo que Berthelot tuvo en su vida realmente importante fue secretario de la Sociedad de Geografía durante 5 años, justamente aquí, en el 39 al 44, en un momento determinado. Bueno, pues mucha gente de esa sociedad geográfica y de otras sociedades que había por ahí, en ese caso, pues pertenecían a la sociedad etnológica. Berthelot realmente cuando publica antes de publicar su etnografía, prácticamente todo lo que se publica en la etnografía está ya presentado o bien en la sociedad etnológica o bien en la sociedad geográfica, en particular en la etnológica, presenta toda la memoria sobre los guanches y demás, lo presenta aquí. Aquí, bueno, no sé si se verá ahí, pero aquí aparece, esto es la primera vez que se publican las memorias de la sociedad etnológica, y en principio está pues el fundador, que fue Edwards, con 2 cosas, y aparece aquí ya la memoria sobre los guanches de Berthelot. O sea, Berthelot estuvo desde el principio metido de cabeza en la sociedad, y ahora veremos, bueno, yo esto lo descubrí un poco tarde, pero estos son los miembros fundadores, ¿no? Y ahí aparece, no lo veo yo aquí en pequeñito, pero ahí está Berthelot, aparece Berthelot desde el año 39 como miembro fundador y como miembro del comité central, pone el cuadro, ¿no? Es un cuadro hecho de un articulito que recoge todo, sociedades francesas y demás. Fue uno de los miembros fundadores de la sociedad. Estas son memorias, el segundo tomo de las memorias, donde vuelve a aparecer ahí Berthelot con otra segunda parte de la memoria sobre los guanches y algunos articulitos de Edwards también y de otra gente. Bueno, esto lo puse aquí un poco porque vea un poco por dónde va lo de Edwards ya, ¿no? La influencia recíproca de las razas en el carácter nacional, ¿no? Suena un poco alucinante. Todo a partir de aquí va a ser bastante alucinante, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con el racismo, ¿no? Y bueno, y aquí la memoria, por ejemplo, que presentó, la segunda parte de la memoria de los guanches que presentó Berthelot en la sociedad en esos años, ¿no? La sociedad no duró mucho tiempo. En el año 48, después de la Revolución, prácticamente se disuelve.
Hay gente que dice que todavía hubo algunos coletazos por ahí, pero prácticamente la revolución se disuelve. Estaban metidos en aquella época en cuestiones abolicionistas o no de la esclavitud dentro de la propia sociedad. Eso es lo que Brocal les criticará luego, que se metieron en política y que eso no deberían haberlo hecho, ese tipo de puntos, ¿no? Esto es un articulito que yo me he servido para lo que sigue a continuación, para intentar sistematizar un poco pormenorizadamente en la medida que pueda, y ya si conseguir hacerlo, yo me da por contento, aunque no llegara a las antigüedades canarias, de cuáles son las ideas que coge realmente Berthelot, las ideas de fondo, de verdad, que utiliza Berthelot desde el punto de vista racista, que en este artículo están muy bien tratadas, en el libro de Edwards. El libro de Edwards se llama de la siguiente manera, se llama de los caracteres fisiológicos de las razas humanas considerados en sus relaciones con la historia. Carta a Amédée Thierry, autor de la historia de los galos. Aquí aparecen los galos, aquí todo lo que vemos aquí, que se digan sobre todo sobre galos en Francia, se sabe, ¿no?, por los Asterix y Obelix, ¿verdad? Y los francos, se puede traspasar aquí, si quieren, ya casi directamente a los guanches y a los españoles, ¿no?, como dice Berthelot. Casi ahí se puede hacer una especie de coordinación sin perder demasiada historia, ¿no? Hay gente que dice que efectivamente que la obra este escrito de Edward es el acto de nacimiento de las teorías raciales modernas, ¿no? Hay gente que dice eso. Bueno, quizá no sé si un poco exagerado, pero sí, es verdad que esto se hace en 1829, muy pronto para lo que luego fue el desarrollo de la raciología posterior, en ese caso. Y lo que le interesa a Edward es entre fisiología, es decir, la parte naturalista, histórica. Y entonces, bueno, buscar la afiliación de los pueblos, remontar a sus orígenes a pesar de las mezclas que constituyen las naciones, buscar las antiguas razas en las modernas. Nación aquí siempre está usada en sentido etnológico, en sentido de grupos culturales, ¿no?, histórico, ¿no?, si quieren decirlo de una cierta manera, ¿no? Y se trata efectivamente de explicar eso. Las ideas de Edwards van de la siguiente manera. Él pretende utilizar los métodos naturalistas de observación para la comprensión de la historia humana, ¿no? Entonces, el uso de la palabra raza, prácticamente igual que en francés, en castellano no hay prácticamente ningún historia política, civil que se estaban haciendo los historiadores en esa época, pues se utilizaba raza, pero con diferentes sentidos, ¿no?, evidentemente. Entonces, aquí, en el contexto en el que se retoma en esta época, el historiador Thierry, al cual él responde en este escrito, y en particular gente como Guichot, que también fue un hombre político conocido, por supuesto, de Berthelot, el que le dio el cargo de cónsul aquí, pero que era historiador y que había hecho historia en los años 20 de este tipo de historias, pues aquí defendía efectivamente la teoría de los orígenes germánicos de la nobleza francesa. La nobleza francesa descendería de los francos y habrían subyugado, digamos, a los campesinos, a la burguesía, al tercer estado, por decirlo en terminología de la época, que eran galos, ¿no?, o galos romanos, ¿no?, como dicen ellos, ¿no? Esta pelea aquí dicho en términos históricos, ¿no? Estamos hablando en términos históricos, pero fíjense que esta teoría de los orígenes germánicos es el inicio de lo que va a ser luego el conde de Gobineau y la raza aria, prácticamente, ya empieza aquí esta idea. Bueno, pues en este contexto, efectivamente, la raza se utiliza, en estos escritos históricos de Thierry y de Guichot, se utiliza con un sentido de origen, de linaje, de estirpe, ¿no?, en términos fundamentales. Es decir, descendiente de una familia con unos ascendientes comunes. Esa es la idea en que se está utilizada aquí. Y aquí se habla ya de carácter nacional, un carácter nacional, donde se distingue, que es a mí quizá la parte que más me interesa, rasgos morales, ¿no?, en que en terminología de la época, efectivamente, pues es una mezcla de rasgos psicológicos, pero en sentido nacional, que dirían ellos, ¿no? Es decir, lo que se llamó durante mucho tiempo la psicología de los pueblos. Eso hasta finales del XIX y principios del siglo XX, en España y en muchos sitios se seguía hablando de la psicología de los pueblos, de cómo era el español, ¿no?, típico, ¿no?, digamos, ¿no? Si eran, como dice aquí, en este caso de los galos, pues de si son bravos, si tienen un espíritu abierto, impetuoso, si son abiertos a las novedades, si son inteligentes. Bueno, todo eso se entiende por características morales. Estamos hablando de un contexto de momento histórico, no todavía. Y entonces, bueno, pues se empieza a modificar efectivamente la palabra raza, no nos metemos en los detalles, intento seguir un poco el hito, ¿no?, de cómo se va cambiando. En el discurso histórico se intenta modificar la palabra raza haciendo cada vez clasificaciones que se parecen más a las clasificaciones de los naturalistas, ¿no? Porque, bueno, la palabra es común, aunque con significados diferentes. Y entonces empiezan a hacer clasificaciones del tipo, pues, que la raza gálica tiene 3 grandes pueblos agrupados en 22 naciones, subdivididos en cientos de tribus.
intentan imitar ese tipo de clasificación de los naturalistas, y ya en el caso ya en particular de Edwards, la cosa va más allá. Ya no se trata solamente de imitar el modelo naturalista, de aplicarlo a la historia, sino de ver si se puede demostrar, ahí lo he subrayado, ¿no?, la existencia de grupos humanos distintos que presentan una permanencia transhistórica que va más allá de la lengua y la historia común y de los rasgos morales. Es decir, si hay rasgos físicos, fisiológicos dirán ellos, formas físicas del cuerpo de los individuos que de alguna manera están detrás, vamos a decir así, debajo, por habría que decir de alguna manera, digamos, de ese tipo de rasgos morales o ese tipo de rasgos, digamos, culturales, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Y que son transhistóricos en el sentido de que no están sujetos a cambios, ¿no? Y así Edwards pues dice que quiere saber si los grupos que forman el género humano tienen características físicas reconocibles, ¿no?, para demostrar que las razas históricas, ¿no?, de alguna manera corresponden con grupos naturales organizados. Hacer una coordinación entre los pueblos que se cuentan en los libros de historia con grupos, digamos, que se pueden delimitar en términos de historia natural, literalmente, de historia natural, en ese caso. Bueno, él mismo se plantea efectivamente que si el lenguaje deja rastros en los idiomas, en aquella época se estaba estudiando muchísimo lo del lenguaje y la afiliación de lenguajes, cuando se descubre el sánscrito, cuando hay un ¿no? Se habla efectivamente de la afiliación de las lenguas, pues él dice que si en las lenguas se puede hacer eso, ¿por qué no va a verse en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué no va a haber rasgos persistentes en los cuerpos de los individuos que se vayan de generación en generación y que, digamos, recuperemos de nuestros ancestros? Y que se puedan observar todavía en los hombres que viven actualmente. Ahí está la gracia, ¿no?, en ese caso. Es decir, bueno, he puesto ahí entre comillas porque lo dice Edwards, recobrar los antiguos pueblos en los modernos, ¿verdad? Es decir, partir de esa observación de los individuos modernos para, ¿no?, de ahí seguir la pista, digamos, a los rasgos físicos, evidentemente, de los ancestros. Esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces ahí ya se empieza a plantear un poco la parte que uno de los términos que se va a utilizar hasta la saciedad en toda la teoría raciológica, que es la de los tipos raciales, la de los tipos. Entonces ahí ya Edwards asume que existen tipos característicos de pueblos antiguos y que esos tipos raciales de alguna manera se transmiten y que todavía existen hoy. O sea, se empieza a asumir esa historia, ¿no?, que existen tipos raciales y que se pueden reconstruir desde las poblaciones contemporáneas europeas. Y se puede ir hacia atrás, digamos, porque esos tipos raciales, como va a decir más adelante, se conservan, ¿no?, se conservan intactos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ver, por supuesto, si en los diferentes pueblos que uno está rastreando, en ese caso hay varios tipos o no, mezclados, ¿no? Puede haber varios tipos en una misma población, evidentemente, 2 o 3 tipos, y entonces habría que rastrear esos tipos. ¿Qué es un tipo para Edwards? Una de las cosas centrales. Dice, bueno, dice, se necesitaría saber qué es esencial en los caracteres físicos para ser un tipo. Dice Edwards, los caracteres extraídos de la forma y proporciones de la cabeza y los rasgos del rostro ciertamente ocupan el primer rango. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? En este caso, forma y proporciones de la cabeza y rasgos del rostro. Eso es lo que para él delimita el carácter racial, absolutamente. Él dice, el medio más riguroso de determinar la identidad de raza está ahí, ¿no?, ya asentado, ¿no?, digamos de alguna manera. Dice que el cabello, el color de la piel, la estatura, por supuesto, son rasgos secundarios que en consonancia con nosotros pues dan pistas y son muy importantes, pero lo primero es lo otro. Los rasgos como el color de la piel siempre son secundarios en ese sentido. Y entonces él dice que estos tipos, ¿no?, esto que está diciendo es una herramienta fundamental para determinar la identidad racial y para distinguir entre los que descienden de un pueblo y los que descienden de otro pueblo, en ese caso, ¿no? Curiosamente dice Edwards que lo hace todo esto sin ideas preconcebidas, ¿no?, que es una cosa bastante, es curioso porque todavía se disculpa, luego nadie se disculpará de aquí para adelante, pero se ve que es una cosa naciente en este momento porque se disculpa de alguna manera de decir que lo que está diciendo como que no es una barbaridad, ¿no?, vamos a decir así, ¿no?, sino que bueno, que es así, vamos, y no hay vuelta de hoja, ¿no? Luego, curiosamente, otra de las cosas que también es alucinante en toda la teoría raciológica, desde Edwards, y fíjate que estamos hablando de 1829, es que dice que utilizan los métodos de observación. Lo que va a hacer Berthelot, a ojo de buen cubero, ¿no? Es decir, el tipo, ¿cómo calculas el tipo? Pues mira, ahí va un galo, allí va un guanche, o sea, así, o sea, una cosa que alucina a uno en colores, pero es, no me puedo parar, si acaso luego, en el libro original de Edwards, hace toda una excursión tremenda por Suiza, por el norte de Italia, y va mirando a la gente, y va diciendo, mira, este debe ser de tal pueblo, este es del otro, este no sé qué, y va notando, y va haciendo una cosa, pero a ojo de buen cubero, en fin, como si fuera observando aves, ¿no? Algo así, una cosa totalmente.
Totalmente, sí. Y eso lo considera absolutamente científico, ¿no? Entre comillas, ¿no? En ese caso. Bueno. Y claro, aquí se empieza, efectivamente, la analogía, con la palabra raza ya se había visto, pero la analogía que se empieza a hacer aquí con los animales es una cosa tremenda, ¿no? Porque empiezas a encontrarte textos que no sabes si están hablando de perros o gatos o estás hablando de humanos, ¿no? Porque efectivamente se empieza a utilizar terminología de cruce de razas cruzadas o mezcladas, de razas puras. Toda esa terminología se empieza a utilizar aquí. Él empieza a utilizar. Berthelot no, digamos, de arriba abajo. Lo de razas puras recuerda, pues eso, a las películas de vampiros, esta que vio uno, ¿no? Donde se habla de una raza ancestral pura que no está mezclada con... Bueno, pues esa terminología empieza a utilizarse aquí realmente, ¿no? Y efectivamente el término raza, como él dice aquí, pues el denominador común entre lo que tiene la historia y lo que tiene la historia natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese caso. Bueno, la idea fundamental un poco en este resumencillo aquí es que la idea es que hay la existencia de grupos humanos que comparten una comunidad de origen, historia y lengua y a la vez que tienen formas físicas comunes que se perpetúan de generación en generación. Eso es lo que quiere hacer Edwards, esa asociación absolutamente entre grupos físicos y grupos históricos, por decirlo un poco rápido, en ese caso. Dice, también se disculpa Edwards aquí, no deja de ser curioso, que efectivamente que él no quiere deducir de la cosa física la parte moral, pero bueno, lo hace constantemente, o sea, bueno, ya lo hacían, ya lo hacía Linneo, ya lo hacía, en fin, lo hacía todo el mundo, ¿no? Pero bueno, lo dice un poco como disculpándose de que, ¿no? Por eso se ve que parece una época de transición esto, ¿no? Todavía. Por ejemplo, Blumenbach, por ejemplo, es claramente antirracista, y lo dice totalmente, que no se pueden clasificar a las razas por tal. Blumenbach escribiendo a finales del 19, principios del 20. O sea que, por eso había que hilar un poco más fino a la hora de hablar de gente que habla de razas y gente que son racistas. Y no es fácil delimitar eso, ¿no? Una de las cosas es efectivamente lo que hace Morton, ¿no? Clasificar las razas, ¿no? Por capacidades craneales y, por supuesto, lo que dice aquí Edwards. En el momento en que ya haces esta asociación entre grupos históricos y demás, entonces, claro, y empiezas a hablar de cosas intelectuales o morales, casi, bueno, en fin, ¿no? Es muy difícil no caer en el racismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de Thierry se hablaba de que la civilización, que fue un concepto que se creó en Francia en esta época, a principios del XIX, no afecta para nada a las razas. Va a ser curioso, ¿verdad? Hasta dónde, ¿no? Y en el caso de Edwards se dice que efectivamente no conocemos la influencia de la civilización en las razas humanas y que en cualquier caso no provoca ningún cambio en el tipo. El tipo racial, ahí no se toca, ¿no? Fíjense en esto, si todo esto que hemos dicho tiene una Berthelot en la cabeza, es que esto es Berthelot, ¿no? La parte final está todavía más exagerada, si quieren. Dice, las invasiones extranjeras, las conquistas, las migraciones no alteran las características fundamentales de los tipos y no alteran fundamentalmente una raza. O sea que aunque haya mezclas, aunque haya invasiones, aunque haya conquistas, el tipo sigue ahí, siempre y cuando sobreviva, ¿no? El tipo, de alguna manera, los individuos, ¿no? En ese caso. Bueno, entonces aquí el concepto de raza efectivamente se convierte en una especie de concepto transhistórico, cultural, cristaliza una serie de cosas. Vale, esto es lo que quería contar lo más importante, no sé si voy bien de tiempo, no sé cómo voy. Esto había simplemente que traspasarlo a las antigüedades, casi automáticos. O sea, me importaba más un poco lo de Edwards y ver hasta dónde crea, yo creo, no sé si hay antecedentes que se ven tan claros donde hace esa transposición del término raza y cómo se utiliza y y los términos de tipos raciales, etcétera. Berthelot se lo traga de arriba abajo. Cita a Edwards, por supuesto, en las Antigüedades Canarias, citan cosas entre de Edwards, ya en la etnografía en un momento determinado. Yo aquí lo único que había hecho, no todos estos textos, los textos son los que yo he sacado más importantes de la etnografía que cuentan toda esta historia. Berthelot aquí está contando cosas más generales, por ejemplo, pues que él por supuesto cree en la existencia de un Dios que crea la especie humana única, pero que él cree que él es poligenista, ¿no? Que él habla de varios focos de creación, donde aparecen razas y que las razas luego se dispersan a partir de varios focos de creación, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo. Estoy hablando de las ideas generales que aparecen aquí, ¿no? O que si hay regiones y territorios donde hay una flora y una fauna específica, ¿por qué no va a pasar con los seres humanos? Es decir, porque no va a haber diferentes seres humanos en diferentes territorios específicos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Hay una cosa que no me puedo parar aquí, que Nathalie cita y que me parece muy interesante, un poco más técnica, que es efectivamente lo de la unidad de composición. Dice aquí Berthelot en un momento determinado que él no crea una unidad de creación, por eso es poligenista, sino de una unidad de composición, digamos. Es una idea que saca de Saint-Hilaire, ¿no? Por ejemplo, la famosa polémica que hay aquí entre Jean-Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier, ¿no? En un momento determinado. Sobre si hay en zoología prototipos, ¿no? Digamos, de seres vivos, varios o uno solo. Saint-Hilaire dice que solo hay un prototipo único de todos los animales, de todos. Y Cuvier dice que no, que hay 4 tipos, vertebrados, una serie de cosas. No me meto aquí porque llevaría mucho tiempo, pero es muy interesante. Y eso también lo acepta
también lo acepta Berthelot, ¿no? También todo este tipo de cosas de las creaciones sucesivas, la geología, que aquí, por supuesto, había avanzado muchísimo hasta esta época de el hombre fósil, por supuesto. Aquí se empieza a meter con el hombre fósil y de ahí cómo pueden salir las razas. Tampoco me paro mucho. Esto es Cuvier, discursos de cataclismos, que también aparece ahí en Berthelot. Y, por supuesto, los pueblos de la Edad de Piedra y las sociedades nacientes y los cavernícolas. Y, por supuesto, la raza de Cromañón, ¿no? Que a partir de aquí empieza a tener cuaternaria. Y dicen que están buscando la terciaria, porque es verdad que en esa época se estaba buscando, y que son anteriores a las razas indoeuropeas. Que era, recuerden, ¿no? Realmente la raza indoeuropea es la base de la raza aria, de todo ese tipo de historias. Es el norte de la India, ¿no? Evidentemente, en ese tipo de cosas. Entonces, aquí Berthelot pues, se hace eco de todo este tipo de cosas. De los cromañones, de los cráneos que se encuentran. Y sobre todo una cosa que Nathalie y yo había dejado muy de lado, es que el interés que tiene Berthelot de que el cromañón, Berthelot y todos los franceses, evidentemente está en el sur de Europa, pero está en el norte de África también, y muy particularmente en Argelia, la colonia que ellos en 1830, ¿no? tienen, y por eso les interesa, en un momento determinado, más adelante lo dice, que les interesan mucho los bereberes porque es que es la población indígena argelia, por encima de todo. Eso no hay que ser Fernando Estévez para pensar que efectivamente Berthelot era un espía, como él decía, ¿no? Y que bueno, el gobierno francés está detrás siempre y él efectivamente está pensando en las posesiones argelinas. O sea, por ejemplo, él ve los salvajes invasores españoles que conquistan Canarias, los ve fatal, pero no ve ningún problema en conquistar Argelia, ¿no? Ni nada por el estilo, lo parece estupendo y a la nación francesa por encima de todo, sin ningún problema. En este caso. Bueno, aquí tampoco me quería parar un poco. Lo de origen bereber es verdad que eso está probadísimo y Berthelot en esa época es un adelantado en ese sentido. Es verdad que él un poco más adelante mete la idea de que hay también un tipo árabe, que lo intenta meter a toda costa y eso, ¿no? Como un secundario, pero lo intenta meter por el oriente de la zona septentrional y demás, pero fundamentalmente la habla de bereberes, está claro, en ese sentido. Y bueno, en esta época, efectivamente, pues los restos prehistóricos que se encuentran, los cráneos que mandan a la Sociedad Antropológica de París. Tiene contacto, por supuesto, después de acabarse la otra sociedad, él se mete en la Sociedad de Antropología de Broca, habla con Cottrefox y toda esta gente, ¿no? Y bueno, esto de trogloditas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya directamente es donde aparecen ideas de Edwards literales, ¿no? Esto está sacado de las antiguas Canarias y por leer un poco el principio, dice, afortunadamente el tiempo no ha podido destruir todavía esos caracteres que quedan y quedarán imborrables en la raza sobreviviente, conservándose a través de los siglos de una gran parte de la población actual, a pesar de las mezclas y alianzas con los invasores extranjeros. Por supuesto, aquí está hablando de la invasión en Canarias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son las ideas de Edwards, pero literales, o sea, no sin ningún problema, todas las ideas de Edwards ahí metidas, de arriba abajo, y que es un poco el fundamento de todo el racismo que hay por aquí, ¿no? Es decir, la raza indígena se ha mantenido a pesar del mestizaje, con varios tipos, algunos que predominan y otros que no predominan. Hay un tipo bereber predominante y otro no, que vienen de la zona europea, los rubios por un lado y los otros los castaños, entonces es la denominación que él utiliza. Y, por supuesto, que parte de la población Canarias conserva los tipos primitivos, sin alteración y demás. Solo no puedo dejar de leer una cosa aquí porque me hace una gracia tremenda de que todo lo que uno está leyendo aquí con todo esto de las razas, los tipos y demás, claro, no hay una teoría de la herencia, no hay la genética, ¿no? Ni siquiera en la época del 19, Mendel, ni siquiera Darwin de Mendel, no por decirlo de alguna manera, tampoco Darwin tiene una teoría de la herencia. En este caso, entonces, ¿qué están haciendo? Hablan de una ley de la herencia todo el tiempo, que no saben muy bien en qué consiste. También, ojo, externa, ¿no? Vamos a decir así, porque no saben las causas. Dice Berthelot en este texto. Está hablando aquí, saben que existen semejanzas entre los miembros de una misma familia y que a menudo estas relaciones de fisonomía se desvían de la línea directa para pasar a ramas colaterales. Así hemos visto sobrinos parecidos a su tío abuelo, cuando éste no se parecía a sus hermanos, lo cual no es menos sorprendente que cuando los rasgos de un abuelo se reproducen en uno de sus descendientes después de varias generaciones. He citado ejemplos de este hecho singular que observé en Tenerife durante mi primera estancia en esta isla. En cuanto a su explicación, la creo imposible. Es un secreto de la naturaleza. Es decir, no entiende efectivamente por qué, ¿no?, los parecidos entre sobrinos, tíos abuelos y por qué aparecen o desaparecen. Claro, no saben por qué. Y entonces, efectivamente, están jugando a una especie de ciencia ficción genética, ¿no? De una manera, ¿no? Porque no lo saben. Y además Berthelot piensa que es imposible entender eso, ¿no? Es una cosa del creador y ya está, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es una cosa muy... Bueno, aquí explicaba, esto es un textito, una carta de Berthelot a Millares que cogí de
de Nathalie, en donde habla de que él es un deísta y que cree en Dios y que cree que es poligenista porque piensa que Dios ha creado gérmenes, no especies, una cosa bastante curiosa, yo todavía no me he metido en eso, y que es un agnóstico porque él piensa que toda la explicación de alguna manera está en la espiritualidad y en una serie de cosas que nunca vamos a entender, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una especie de agnosticismo muy curioso de Berthelot. Por supuesto, todo esto ya es muy conocido y enlaza con lo de ayer, ¿no? No hubo aniquilación de los guanches, el antiguo pueblo canario no ha desaparecido, y entonces ahí esa reversión que hablan ellos al prototipo, se supone que el mestizaje no hace que desaparezca el tipo, porque los tipos son imborrables, desde la creación, eso hay que tenerlo en cuenta, desde la creación, por Dios, poligenista, pero desde la creación, en este caso. Y bueno, y cosas de este tipo que a mí me llaman la atención, donde habla de que la verdadera patria para los guanches era en la isla donde habían nacido. Porque dice, bueno, es una cosa tan arbitraria como decir que era el valle, como decir que era, en fin, una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Dice porque a los guanches, como eran muy belicosos y eran muy guerreros, pues los utilizan los españoles para atacar otras islas y matar a otros guanches. Aquí guanches, ya ven que Berthelot utiliza guanches en genérico, ¿no? Siempre, ¿no? Y bueno, eso es un poco... Y aquí abajo hablaba de, efectivamente, que la raza guanche mayoritaria en las islas se multiplicó conservando su tipo original bajo la influencia de la ley hereditaria, que ya ven lo que sabían de la herencia con lo que acabo de leer hace un momento, ¿no? O sea, nadie lo entiende. ¿Por qué ese tipo de herencias? Bueno, pues es ese tipo de cosas, ¿no? Los caracteres étnicos originales no se pierden jamás, la fisonomía, el tono de la piel, el color del pelo, eso no va a desaparecer en la vida. Y bueno, pues no sé si merece la pena seguir con esta parte, ya es más conocida, la nación guanche no muerto, efectivamente, esto que ayer se hablaba, ¿no? De que el 20% de los guanches en la conquista, bueno, en fin, fueron los que... Y llega un momento en que ya habla de la moderación y la prudencia de los españoles contra la injusticia y la crueldad, ¿no? Tiene que revertir todo aquello que por una parte los pone verdes, pero por otra parte resulta que son de una moderación y una justicia tremenda porque no se cargaron a todos los guanches, ¿no? En ese sentido. Bueno, y el lenguaje, efectivamente, él habla de que el lenguaje es importante y el carácter y ese tipo de historias, pero para él el lenguaje, que es muy importante para nosotros, y lo que hizo Berthelot, pero que para él, desde el punto de vista de la raza, pues la raza está siempre debajo, siempre en ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí se está hablando de virtudes que se heredan de los guanches. Se empieza a utilizar un lenguaje que también parece lo que decíamos antes de película, ¿no? De la sangre. Se habla constantemente de la cuestión de la sangre, ¿no? La sangre de una raza pura. Tú lees esto y es un poco alucinante, ¿no? La sangre de una raza pura, ¿no? Frente a los fanáticos conquistadores llenos de malas pasiones y bla, bla. Y aquí, bueno, pues recupera los bereberes autóctonos del norte de África, la raza atlántica y bla, bla, bla. Los caracteres de raza transmitidos con la sangre, lo leo arriba, no me lo invento yo esto, los textos están ahí, ¿verdad? Los caracteres de raza transmitidos con la sangre deben reproducirse cada uno de ellos con las modificaciones de las tribus indígenas en Berbería y Marruecos. Vale, eso es así. Eso es un poco la idea. Y yo creo que no sé si merece la pena pararse mucho más en los bereberes, el tipo árabe lo dejamos por ahí. Los bereberes de Argelia son un recurso para el futuro de la colonia francesa, muy importantes para ellos. Esto se ha dejado de lado, pero es muy importante. Y Nathalie creo que tiene razón, evidentemente, en ese sentido. Francia va primero siempre, ¿no? En ese sentido. Y bueno, habla aquí de que las lenguas son muy importantes, la escritura también, pero que la raza siempre es primordial y está por debajo, y es mucho más importante. Y con esto pues termino. Muchas gracias. Bueno, espero estar más o menos en tiempo. Un par de comentarios de uno de Gregorio Dorta, que dice: buenas tardes, de información. Aprovecho para recomendar esta Historia Natural de las Islas Canarias de Viera y Clavijo, una pequeña joya. El mismo Gregorio Dorta dice: muy interesante, hace poco estuve viendo Historia Natural de las Islas Canarias de Berthelot. Qué preciosidad de dibujos en las islas en aquel tiempo, sobre 1830. Felicidades. Rosaura Afonso López dice: enhorabuena, muy interesante la conferencia. Isabel Castellano dice: saludos, tengo preguntas. Y estamos esperando. Mientras llegan las preguntas, es curioso, aprovecho para felicitarte, me ha parecido fascinante esa entresaca de textos que has hecho, que realmente, bueno, es curioso que al leerlo,
son ideas que permanecen en algún sector de la propia población, ¿no? Es esa pureza racial, esa resistencia a cualquier tipo de mezcla, a sentirse refractario, a relacionarse de cualquier manera con los conquistadores y a pensar que esa raza pura permanece, ¿no? En la población actual. De verdad que sorprende como, vamos, parece que cuando lees determinadas ideas o cuestiones expresadas muy actuales, estás leyendo a Berthelot y a Williams y esas ideas. Sí, es verdad. Vamos, yo de hecho no lo puse poner porque lo viste antes, ¿no? Los artículos de periódico que salen ahora con cuestiones de genética, efectivamente, y cómo se interpreta esa genética, efectivamente, porque está claro que después de la genética de poblaciones, sobre todo, y a partir de los años 50, 60, el concepto de raza no tenía sentido, en términos genéticos no tiene sentido. Para que entienda un poco de qué va el asunto. Pero claro, eso es interpretar. Entonces, efectivamente, todo esto es importantísimos, como la chica de ayer, ¿no? Que nos estaba contando lo que están haciendo, importantísimos, para el que está fuera un poco, para el profano de alguna manera, y para el que interesado, como tú dices, en cierto tipo de temas, los interpretan de una cierta manera, ¿no? Es decir, pues se hablaba, a mí me hacía gracia porque se hablaba de genes guanches, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es un gen guanche? ¿No? ¿Qué significa un gen guanche? Sí, se hablaba de esa manera. Es decir, sin entender un poco, o de porcentajes, como diciendo, somos más o menos guanches porque tenemos más o menos de... Estás hablando de diferencias genéticas con los bereberes, con esto, con lo otro, ¿no? Claro, a lo mejor si se dice al revés, si se dice, pues si tenemos, no sé, genes bereberes, pues a lo mejor es una peor, claro, porque no puedes reivindicar a los bereberes. Y eso, pero de otra manera, efectivamente, es decir, que se puede manipular la parte esa, ¿no? Esa advertencia que tú hacías al principio, precisamente de la genética, claro, la genética es muy importantísima para tirar abajo, efectivamente, esa pretensión que intenta Williams ahí de grupos humanos con rasgos característicos que genéticamente no serían juntos nunca. Hay todas las variedades posibles, habidas y por haber, y eso no tiene ningún sentido en cuanto a proporciones genéticas, pero que luego para el profano, como tú dices, evidentemente cualquier cifra, cualquier cosa que diga somos más guanches o menos guanches o algo así, al peso, ¿no? Un poco como Berthelot viéndolo por la calle, ¿no? De, mira, he visto un guanche. En ese sentido, pues lo utilizan, a pesar de que justo la genética va por otro lado, ¿no? Precisamente. Pero efectivamente, esa vulgarización de... Leyéndolo ahí impresiona un poco, ¿no? Cuando lo entresacas y hablas de razas puras, de la sangre transmitida, de no sé, y que Berthelot está hablando, y sobre todo en las antigüedades, donde está hablando de la creación de Dios y de que esos tipos de que se crearon es imposible que se cambien. Y bueno, ya se ha visto, no lo he dicho, pero ya se ha visto que Berthelot no admite la teoría de la evolución, evidentemente. Eso está clarísimo. Él lee a Darwin en los últimos años y él dice que no le convence esas teorías evolucionistas y no sé qué, que no va por ahí. Que él es un deísta, no sé cuánto, él cree en creaciones sucesivas o simultáneas y efectivamente que en creaciones que de alguna manera es un esencialismo puro, ¿no? La esencia está ahí y eso no me la cambies porque eso no hay forma de cambiarla. Entonces, claro, si partes de esa base, todo lo que digas por encima, pues... Con lo cual también hacen unas virguerías rarísimas para ver cómo se entrecruzan las poblaciones con los tipos, ¿no? Porque los tipos están ahí, pero no se sabe muy bien qué tipo y cómo se mezclan y cómo se hace. Tú lees eso y es difícil de entender porque están hablando de cosas que ya en el siglo XIX efectivamente son dificilísimas. A ver, no le vamos a achacar esto a Berthelot exclusivamente. Es toda una tradición larguísima, pero larguísima, que bueno, dices, vale, en el siglo XIX, pero es que eso no se acaba en el siglo XIX. Tú puedes coger efectivamente en el siglo XX. Bueno, por seguir lo de la tradición canaria, lo de Ilse Wyszynski, la famosa alemana que vino aquí, todo ese tipo de historias, también hacía lo de Berthelot, ir a ojo en el coche y viendo si en Santa Cruz le parecía que el dolicocéfalo o lo que fuera, iba clasificando, ¿no? Y entonces, y bueno, todo el mundo sabe, Farrugia de la Rosa lo dijo en su día y lo publicó, que toda esta gente eran nazis, ¿no? De alguna manera, de partidos nazis, Fischer, toda esta gente pertenecía a ese tipo de cosas y estaban buscando, pues eso, la raza aria, la no sé qué, y aquí vinieron a buscar ese tipo de cosas. Entonces también da un poco de miedo porque si no piensas, no, es que eso era el 19. No, eso no fue el 19. Eso estás hablando de cosas del 75. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Cuando yo me puse a hacer, por eso hice la conferencia esa de la historia de antropología física, que no es una cosa histórica que se haya perdido. A pesar de que la UNESCO hizo 1000 historias después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de Montagu, a pesar de un montón de gente, de cosas que se sacaron en público, por debajo siguió funcionando la sociología. Ya no solo a nivel popular, sino gente que presentaba trabajos que son absolutamente racistas.
pero sin ninguna cosa. En los años 70, incluso en los 80, si quieres, ¿no? Todavía había ese tipo de cosas ahí. Eso es bastante... Y, por supuesto, como tú dices, lees el periódico y las ideas a lo mejor no dicen raza, ¿vale? A lo mejor no se utiliza la palabra raza, pero la idea es la misma. Hay un pozo ahí, no cabe duda. Sí. Hizo las preguntas, ¿verdad? Vamos a ver qué ha dicho Isabel. Vale. Julio Afonso te dice, muy interesante, enhorabuena. Natalie Lebrun también, muy interesante, Alberto, muchas gracias. Nos estaba siguiendo Natalie Lebrun. Y Isabel Castellano Ramos tiene dos preguntas. La primera, ¿se puede identificar el inicio de la antropología física con la defensa de la raciología? Esa es la primera. No, antes yo decía que efectivamente esa especie de criterio entre que la primera versión del siglo XVIII y demás, y lo de Blumenbach en particular es muy llamativo, porque mucha gente coloca en Blumenbach el inicio de la antropología física, sin duda, y incluso toda la cuestión de los cráneos, y bueno, aunque él utilizaba muchas más cosas, ¿no? Pero que son gente que curiosamente explícitamente antirracistas, ¿no? Es decir, vale, hay diferentes tipos de razas, pero esto no significa que hay una jerarquía. Ninguna es mejor ni peor, simplemente hay una distribución geográfica. De hecho, hay toda una parte primera, de hecho, de ahí viene la palabra etnografía. Curioso que lo utiliza la etnografía, porque la palabra etnografía en esa época tiene que ver con la cuestión lingüística, sobre todo. Los atlases lingüísticos de Balbi, toda esta gente de los años 20, tiene que ver con esa idea de que se pueden organizar, digamos, los pueblos por su lengua. Berteloz lo está utilizando y quizás más valioso, mucho más eso que la raciología, lo que hace Berteloz con la lengua y ese tipo de historias. Pero en una primera época precisamente da la sensación de que se puede mantener separado, ¿no? De que de alguna manera la historia natural del hombre de Buffon, de alguna manera, es una especie de estudio zoológico donde ahí no se meten a valorar. Pero claro, llega un momento en que te metes en el siglo XIX y en estos años 20, en que ahí ya la cosa se dispara. Tú empiezas a ver ya los trabajos que hay ahí, porque no, Edwards no es el único, efectivamente, ¿no? Hay gente que se publica cosas en esa época, en eventos donde ya ves que efectivamente, por eso yo citaba un poco las disculpas que dice el propio Edwards un par de veces, como que no quiere mojarse del todo, ¿no? Cuando realmente lo está haciendo, porque ya esa coordinación entre grupos históricos, culturales, con grupos humanos, físicos, de alguna manera ya estás haciendo, aunque él dice que no tiene prejuicios, bueno, eso, a partir de ahí ya estás valorando efectivamente eso, yo creo. Entonces el racismo ya está latente, quieras o no, y eso no hay que lo pare, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí eso se dispara. Aparte de, por supuesto, los motivos políticos, ¿no? Porque es una especie de toda esta raciología y toda esta especie de cráneos por todas partes y todas esas cosas que hacen incluso Broca, gente con un prestigio brutal. Dices tú, pero es una ciencia ficción en el fondo. O sea, todo lo que tenían por ahí, porque las deducciones y las cosas que están sacando sin tener una genética de fondo, una ley de la herencia y esas clasificaciones que hacen y tal, aunque ellos piensan que son objetivos al máximo, el sesgo de investigador se le va la mano, ¿no? Porque siempre acaban, como dice, bueno, el famoso libro de Stephen Jay Gould, La falsa medida del hombre, ¿no? Que cuenta eso mismo en Estados Unidos, ¿no? No son Francia, efectivamente, las burradas que hicieron con eso. Y como efectivamente las clasificaciones curiosamente científicas, a veces habla de racismo científico, alucino, ¿no? En ese sentido, siempre colocaban los blancos encima, ¿no? Los blancos arriba, los indios en medio, los negros debajo. Evidentemente, mucha gente habla de que el concepto de raza es una construcción cultural, efectivamente, y es cultural. Bueno, y se utiliza para justificar. Estoy recordando algún texto que he visto sobre en España del siglo XX sobre los negros de Guinea Ecuatorial, que efectivamente los califica, ¿no? De indolentes, demás, o los británicos con respecto a los irlandeses. Hay unos tratados donde los cráneos de los irlandeses, pues dice que son africanos, o sea, todo para, de cierto modo, justificar una dominación política o un... Sí, no, el colonialismo para lo que quieras, ¿no? En ese caso de una manera muy exagerada, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y hay otra pregunta también de ella que dice, de Isabel Castellano, que dice, ¿se utiliza en zoología el concepto de raza o tipo racial? Hombre, se utilizaba obviamente se utilizaba en un momento determinado. Claro, se utilizaba en Buffon y todo eso se utiliza raza o variedad, más o menos como sinónimos en un momento determinado y se utilizó. Ahora ya yo creo que no se utiliza, ¿no? En ese caso porque se contaminó demasiado. Es verdad, en las clasificaciones, pero en esa época sí se utiliza. De hecho, de un poco de lo que tira esta gente, ¿no? De esa ambigüedad del concepto de raza. Como, por ejemplo, el concepto de familia, también, a veces, ¿no?
no utilizamos de familia, pero sí hay otro concepto como linaje y eso que suena un poco más a parentesco, otro tipo de cosas que no. Pero hasta aquí sí, en esta época, por lo menos al principio, y algo del siglo XIX sí se utilizaba en ese sentido. Yo creo que eso se dejó de utilizar efectivamente con la cuestión de los nazis en un momento determinado, lo de la raza quedó absolutamente hundido, entre comillas, y entonces ahí mucha gente se queja de que efectivamente de la antropología cultural y de que todo es aprendido, todo es cultural, y entonces, pero eso enseguida volvió hacia atrás. Es decir, yo hice una conferencia sobre la sociobiología de Wilson, por ejemplo, y la sociobiología en los años 70 es un volver otra vez a las bases biológicas del asunto. Por supuesto, a una distancia muy grande de todo esto, pero va un poco por ahí también en ese sentido. Y bueno, a ver, no quiere decir que no se puede utilizar ni la biología ni la genética para apoyar una serie de cosas, pero hay que medir lo que estás utilizando y lo que no estás utilizando. Yo eso lo entiendo. Entiendo, por ejemplo, a Pinker, Steve Pinker, que es un especialista en psicología y en lenguaje y ese tipo de historias, que efectivamente no se puede pensar que todo es construido o que todo es cultural, ¿vale? Puedes admitir perfectamente una herencia sin ningún problema. El asunto es cómo lo trates y de qué, ¿no? Igual que pasa con la genética. Claro, con la genética yo llevaba clase, por ejemplo, libros en algún momento determinado donde se hablaba, ¿tú te acuerdas? No, la genética de la homosexualidad, la genética de Dios. El señor aquel que hablaba de que hay un gen de Dios, pues hombre, a ver, hay que mirarlo hay que tener un poco más. Es decir, que también se puede malinterpretar y desde dentro y ese tipo de cosas, y entonces nadie está negando que no haya una base genética ni eso, pero efectivamente justificar razas, por ejemplo, hoy en día no tiene sentido. Igual que justificar otra serie de cosas, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. A pesar de lo cual todavía funciona hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto hasta ahí. Pues Alberto, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Es un tema además que, no sé, entronca con tantas cuestiones actuales, ¿no? Y construcciones culturales, reacciones, momentos, este momento incluso con cuestiones migratorias, de cambios de... En fin, realmente es un tema que yo creo que está muy vigente. Te agradezco muchísimo el enfoque, porque creo que es muy valioso. Y nada, aquí tienes tu casa como siempre para que vuelvas cuando quieras y seguro que te vamos invitando más veces. Y gracias por tu aportación a este ciclo, que con tu conferencia clausuramos. Sabemos que la Fundación Canario Orotava planea realizar diferentes acciones o actividades relativas al centenario de Bertelot. De hecho, yo estoy preparado para eso, pero decidí adelantarlo porque... Muy bien. Pues agradecido, ¿no? Decirles que seguiremos esas actividades porque realmente están haciendo un trabajo, creo que fundamental en iluminando la historia de la ciencia en Canarias, que no cabe duda que entronca con la tradición científica europea, porque Canarias era el destino de muchísimos científicos. Y bueno, animarte a seguir con esa labor y bueno, pues nos seguimos viendo por los diferentes sitios y encantado y muchas gracias. Y a ustedes que nos han estado siguiendo, agradecerles el apoyo constante, que hayan estado ahí, sus preguntas, su aliento y bueno, pues a seguir reflexionando y conociendo estos temas pues tan apasionantes para la historia de Canarias. Muchas gracias.